La lluvia golpeaba con furia el techo de cristal de la estación de tren de Buenavista, en el corazón de la Ciudad de México. Estaba empapada hasta los huesos, aferrando mi teléfono con dedos temblorosos. El mensaje de texto brillaba en la pantalla, burlándose de mí. Cambio de planes. Llevo a Claudia a Valle de Bravo. Puedes tomar el próximo tren a casa. Lo siento, cariño. Antes de continuar, ¿desde dónde nos lees? Si esta historia te toca el corazón, no olvides seguirnos, porque mañana tenemos algo aún más especial preparado. Fueron 23 minutos. Ese fue el tiempo que estuve parada en esa plataforma, aceptando finalmente que Luis no iba a regresar. 23 minutos viendo a parejas abrazarse, familias reunirse y viajeros de negocios apresurarse, mientras yo permanecía allí como una tonta, sosteniendo 2 boletos de primera clase para Puerto Vallarta, que debían ser la sorpresa de nuestro 5º aniversario de bodas. La ironía no se me escapaba. Había pasado 3 meses planeando este viaje romántico, trabajando horas extras como consultora de marketing para pagar esos boletos premium, investigando el hotel boutique perfecto en la zona romántica, incluso comprando un vestido nuevo que aún colgaba en nuestro armario con la etiqueta puesta. Todo para celebrar nuestro matrimonio, uno que, al parecer, solo yo estaba intentando salvar. Debería haber notado las señales antes, las noches interminables en la oficina, el nuevo perfume que usaba Luis, la forma en que su teléfono de repente se volvió intocable. Pero el amor, o tal vez la esperanza obstinada, me había cegado ante lo que probablemente todos los demás veían claramente. Mi esposo tenía un romance con Claudia Vargas, la fotógrafa inmobiliaria de cabello castaño que trabajaba en el mismo edificio que él, en Polanco. El tren a Puerto Vallarta partió sin mí. Lo vi desvanecerse en la bruma de la Ciudad de México, llevándose mis sueños de reconciliación. En esa enorme estación, rodeada por los ecos de los viajes de otras personas, me sentí más pequeña de lo que me había sentido en años. Mi matrimonio había terminado, mi cuenta de ahorros estaba casi vacía por los gastos misteriosos de Luis, y estaba varada en el centro de la ciudad, sin otro lugar a donde ir, más que nuestro pequeño departamento en la colonia Roma. Entonces, mi teléfono sonó. El nombre de don Ernesto Morales apareció en la pantalla, y casi no contesté. Ernesto era un cliente mayor de Luis, un empresario jubilado del sector tecnológico que había estado intentando vender su mansión en Lomas de Chapultepec durante meses. Luis manejaba la venta, aunque con poco éxito. No podía imaginar por qué Ernesto me llamaría directamente. «Sofía, querida, espero no incomodarte», dijo la voz grave y amable de Ernesto a través del teléfono. Intenté contactar a Luis, pero su número va directo al buzón. Pensé que tal vez sabrías dónde está. Hay un desarrollo urgente con la venta de la casa. Cerré los ojos, sintiendo una nueva ola de humillación. Incluso los clientes de Luis lo buscaban, y yo no tenía idea de dónde estaba mi propio esposo. Bueno, sí lo sabía. En algún lugar de Valle de Bravo con su amante, probablemente brindando por su romance secreto con una copa de mezcal, que debería haber sido para nuestro aniversario. Está fuera de la ciudad, logré decir, mi voz quebrándose a pesar de mis esfuerzos por sonar profesional. ¿Puedo tomar un mensaje para él? Hubo una pausa al otro lado de la línea. Ernesto siempre me había parecido un hombre perspicaz durante nuestras breves interacciones en eventos inmobiliarios. Luis me había presentado con orgullo, cuando aún parecía estarlo de tenerme como esposa. «Sofía, discúlpame si me excedo, pero suenas angustiada. ¿Está todo bien?» La bondad en su voz casi me hizo colapsar. No había sentido una preocupación genuina de nadie en semanas. La actitud despectiva de Luis se había vuelto tan normal que olvidé cómo se sentía que alguien se preocupara por mi bienestar. «Estoy bien», mentí, secando la lluvia de mi rostro. Solo atrapada por el clima en el centro. «¿A esta hora? ¿Un viernes por la noche?» «Querida, ese no es lugar para estar varada. ¿Por qué no vienes a la casa? Estaba preparando un té, y me vendría bien algo de compañía. Además, hay algunos asuntos relacionados con el trabajo de Luis que creo que deberías saber». Algo en su tono me hizo dudar. No era solo preocupación cortés. Había un matiz en sus palabras, una implicación que me dio un escalofrío que no tenía nada que ver con la lluvia de octubre. «¿Qué tipo de asuntos?», pregunté. «Del tipo que es mejor discutir en persona. ¿Puedes llegar a Lomas de Chapultepec? Enviaré un auto por ti».
Miré alrededor de la estación vacía, luego a los boletos empapados de nuestro aniversario que aún sostenía en la mano, que tenía que perder. Mi matrimonio estaba claramente terminado. Mi noche estaba arruinada, y no tenía otro lugar a donde ir, salvo un departamento que olería al perfume de Luis y resonaría con el eco de sus mentiras. Está bien, dije. Iré. El auto que Ernesto envió no fue lo que esperaba. En lugar de un sedán modesto, un elegante Lincoln Navigator negro se detuvo frente a la estación, del tipo que gritaba riqueza y prestigio. La conductora, una mujer profesional de unos 50 años, me saludó por mi nombre y me ayudó a subir al interior de cuero, sin hacer preguntas sobre mi apariencia empapada. Mientras serpenteábamos por las colinas de Lomas de Chapultepec, intenté procesar lo que estaba pasando. Ernesto siempre había sido educado en nuestros breves encuentros, pero sabía muy poco de él, salvo que estaba vendiendo una mansión de varios millones de pesos. Luis había mencionado que Ernesto era un pionero tecnológico que había hecho su fortuna antes del colapso de las .com, pero siempre fue vago sobre los antecedentes de sus clientes. La casa, cuando llegamos, me dejó sin aliento. Ubicada en una colina con vistas panorámicas de la Ciudad de México, era el tipo de hogar que solo había visto en revistas de arquitectura. Ventanas de piso a techo, líneas modernas y limpias, y un paisajismo que parecía sacado de un jardín botánico. Incluso bajo la lluvia, era impresionante. Ernesto me recibió en la puerta, y me sorprendió lo diferente que parecía del anciano frágil que recordaba de las visitas inmobiliarias. Sí, tenía más de 70 años, con cabello plateado y líneas alrededor de los ojos. Pero había una agudeza en su mirada y una firmeza en sus movimientos que sugerían que lo había subestimado. «Sofía, gracias por venir», dijo, tomando mi abrigo mojado. «Pareces necesitar algo cálido. ¿Té o tal vez algo más fuerte?» «Té estaría genial», respondí, siguiéndolo a una sala de estar que podría haber albergado todo mi departamento. Una chimenea moderna crepitaba, y las luces de la ciudad titilaban a través de las ventanas, empañadas por la lluvia. Ernesto desapareció en lo que asumí era la cocina, dejándome sola con mis pensamientos y la incómoda sensación de que esta noche estaba a punto de tomar un giro inesperado. Cuando regresó con un elegante servicio de té, su expresión se había vuelto seria. «Sofía, necesito preguntarte algo, y quiero que seas completamente honesta conmigo», dijo, sentándose frente a mí. «¿Cuánto sabes sobre los negocios inmobiliarios de Luis?» La pregunta me tomó desprevenida. «Sé que ha estado trabajando duro para vender tu casa», respondí, tratando de sonar segura. Mencionó que ha sido complicado por las condiciones del mercado. La risa de Ernesto fue seca y sin humor. «Complicado, sí. Supongo que esa es una forma de decirlo». Vertió té en delicadas tazas de porcelana, sus movimientos precisos y deliberados. «Sofía, voy a decirte algo que puede ser difícil de escuchar, pero creo que mereces saber la verdad». Mi estómago se contrajo. Después de la noche que ya había tenido, no estaba segura de poder soportar más revelaciones devastadoras. Pero Ernesto continuó, su voz amable pero firme. «Tu esposo ha estado robándome, de manera sistemática y deliberada, durante meses». La taza de té tembló en mis manos. «Eso es imposible. Luis no haría eso. Siempre ha sido honesto en sus negocios». Ernesto alcanzó una carpeta en la mesa de centro y la abrió, revelando una pila de documentos. Estados de cuenta bancarios, firmas falsificadas, contratos alterados. La evidencia estaba dispuesta con precisión metódica. Hace 3 meses, Luis me convenció de darle un poder notarial para ciertas transacciones financieras relacionadas con la venta de la casa, explicó Ernesto. Dijo que simplificaría el proceso, que facilitaría las cosas para un viejo que no entendía las prácticas inmobiliarias modernas. Confié en él. Miré los papeles, mi mente luchando por procesar lo que veía. La firma de Luis aparecía en documentos que autorizaban transferencias de decenas de miles de pesos, dinero que supuestamente había ido a costos de preparación, gastos de marketing y mejoras de la propiedad, pero que en realidad había sido desviado a cuentas que no reconocía. «Esto no tiene sentido», protesté.
¿Por qué arriesgaría su carrera por dinero? No somos ricos, pero tampoco estamos desesperados. La expresión de Ernesto se volvió aún más seria. Sofía, ¿cuándo fue la última vez que revisaste tus cuentas bancarias conjuntas? La pregunta me golpeó como un golpe físico. No había revisado nuestras finanzas en semanas, tal vez meses. Luis siempre había manejado el dinero, alegando que su experiencia inmobiliaria lo hacía más apto para administrar nuestras inversiones y ahorros. Yo había confiado en él por completo. Con manos temblorosas, saqué mi teléfono y entré a nuestra aplicación bancaria. Lo que vi hizo que la habitación girara a mi alrededor. Nuestra cuenta de ahorros, que debería haber tenido casi 300.000 pesos, mostraba un saldo de 6.200 pesos. Nuestra cuenta corriente estaba sobregirada. Tarjetas de crédito que ni siquiera sabía que existían estaban al límite. Nos ha dejado en bancarrota, susurré, el teléfono resbalando de mis dedos entumecidos. Ernesto se inclinó hacia adelante, su voz amable pero urgente. Sofía, me temo que es peor que eso. El dinero que Luis me robó no fue solo para su uso personal. Tengo razones para creer que ha estado financiando una vida completamente diferente. Una vida con alguien más. Las piezas encajaron con una claridad nauseabunda. Los restaurantes caros que Luis decía que eran cenas de negocios, los viajes de fin de semana que afirmaba eran conferencias inmobiliarias, la ropa de diseñador que aparecía en nuestro armario, demasiado pequeña para mí, pero perfecta para alguien más, alguien como Claudia Vargas. ¿Tú sabías de ella?, dije, no realmente preguntando. Ernesto asintió con seriedad. Contraté a un investigador privado hace semanas, cuando comencé a notar discrepancias en mis cuentas. La investigación reveló mucho sobre las actividades extracurriculares de tu esposo, incluido el hecho de que le ha estado diciendo a la señorita Vargas que está separado de ti y planeando divorciarse. La traición cortó más profundo de lo que creía posible. No era solo que Luis tuviera un romance. Había estado destruyendo sistemáticamente nuestra vida juntos, mientras construía una nueva con alguien más, usando dinero robado para financiar su engaño. ¿Por qué me cuentas esto?, pregunté, las lágrimas finalmente derramándose. ¿Por qué no ir directamente a la policía? Ernesto guardó silencio por un largo momento, estudiándome con esos ojos azules penetrantes. Cuando habló, su voz tenía un peso que sugería que estaba a punto de ofrecerme algo mucho más significativo que simpatía. Porque, querida Sofía, creo en la justicia, y creo que, a veces, la justicia requiere un enfoque más creativo que simplemente involucrar a las autoridades. Alcanzó otra carpeta, esta más gruesa que la primera. Verás, Luis cometió un error crucial al decidir robarme. Asumió que yo era solo otra víctima anciana, demasiado confiada y frágil para defenderse. Abrió la segunda carpeta, revelando fotografías, registros financieros y lo que parecían ser informes de vigilancia. El alcance de la documentación era impresionante. He pasado 40 años en el sector tecnológico, Sofía. Construí mi fortuna siendo más inteligente que mis competidores y más implacable de lo que esperaban. Luis ha estado jugando damas mientras yo jugaba ajedrez. Su sonrisa era afilada y completamente desprovista de calidez. La pregunta es, ¿quieres ser un peón en su juego o prefieres ayudarme a enseñarle qué pasa cuando alguien subestima a Ernesto Morales? Miré a este hombre que apenas conocía hacía una hora, ofreciéndome una alianza que aún no comprendía del todo. Afuera, la lluvia seguía cayendo sobre la ciudad, lavando los restos de la vida que creía conocer. En ese momento, sentada en la elegante sala de estar de Ernesto, con la evidencia de los crímenes de mi esposo desplegada ante mí, sentí que algo cambiaba dentro de mí. El dolor y la humillación seguían allí, pero debajo de ellos, algo más duro comenzaba a tomar forma. ¿Qué tienes en mente?, pregunté. La sonrisa de Ernesto se amplió, y por primera vez desde que llegué, parecía genuinamente complacido. Bien, querida Sofía. Eso depende completamente de cuán comprometida estés a asegurarte de que Luis enfrente las consecuencias de sus decisiones.
Alcanzó un portafolio de cuero y sacó lo que parecían ser documentos legales. Verás, Luis no sabe que ya he reportado el robo a las autoridades. La Unidad de Delitos Financieros de la Fiscalía General de la República ha estado construyendo un caso durante semanas. Pero el proceso penal es lento y no aborda el daño personal que te ha causado. Miré los documentos de aspecto oficial, mi corazón latiendo con fuerza. ¿Estás hablando de venganza? Hablo de justicia, corrigió Ernesto. Hay una diferencia. La venganza es emocional y miope. La justicia es estratégica y exhaustiva. Se recostó en su silla, completamente a gusto a pesar de la gravedad de lo que sugería. Luis y su novia están disfrutando de lo que creen que es un fin de semana romántico, pagado con dinero que robó de ambos. No tienen idea de que su mundo entero está a punto de colapsar. ¿Pero qué podemos hacer realmente?, pregunté. El sistema legal manejará los cargos por robo, pero eso no ayuda con la humillación, el matrimonio destruido, el hecho de que ahora estoy financieramente arruinada. Los ojos de Ernesto brillaron, con algo que podría haber sido anticipación. Sofía, estás pensando demasiado pequeño. Los crímenes de Luis van mucho más allá del simple robo. Ha cometido fraude, malversación, robo de identidad y abuso de confianza. Pero más importante aún, se ha ganado a 2 enemigos que no tienen absolutamente nada más que perder. Se puso de pie y caminó hacia la pared de ventanas, mirando la ciudad brillante abajo. Tu esposo es un estafador de poca monta que se volvió codicioso. Vio a un anciano solitario con dinero y a una esposa confiada con acceso a cuentas conjuntas, y pensó que podía tomar lo que quisiera sin consecuencias. Estaba equivocado. Aún no entiendo qué estás proponiendo, dije, aunque parte de mí comenzaba a sospechar que Ernesto Morales era mucho más peligroso de lo que parecía. Ernesto se volvió hacia mí, su expresión completamente seria. Propongo que le demos a Luis exactamente lo que merece, no solo consecuencias legales, sino personales. Propongo que nos aseguremos de que pierda todo lo que le importa, todo lo que ha robado y todo lo que cree haber ganado. Sacó su teléfono y desplazó por lo que parecían ser una serie de fotografías. Luis y Claudia están actualmente en el Hotel Marqués del Valle, en Valle de Bravo. 15,000 pesos por noche, cargados a una tarjeta de crédito vinculada a una cuenta que creó con fondos que me robó. Planean pasar el fin de semana planeando su futuro juntos. Me mostró las fotos, claramente tomadas por un investigador profesional. Luis y Claudia riendo durante la cena, tomados de la mano mientras paseaban por el lago, compartiendo un beso en el balcón del hotel. La intimidad de las imágenes fue como un cuchillo en mi pecho, pero bajo el dolor, la ira comenzaba a crecer. Piensan que son intocables, dije en voz baja. Están a punto de aprender lo contrario, respondió Ernesto. La pregunta es, Sofía, ¿estás lista para dejar de ser una víctima y empezar a ser una jugadora en este juego? Miré la evidencia esparcida sobre la mesa de centro, las fotos de mi esposo con otra mujer, los estados de cuenta que mostraban nuestras finanzas destruidas. Pensé en estar sola en la estación de Buenavista, abandonada y humillada mientras Luis celebraba su traición con dinero robado. ¿Qué necesitarías que haga?, pregunté. La sonrisa de Ernesto fue afilada y satisfecha. Primero, vamos a asegurarnos de que los crímenes de Luis se expongan de la manera más pública y humillante posible. Luego, nos aseguraremos de que su nueva relación no sobreviva al escrutinio que se avecina. Y finalmente, nos aseguraremos de que no solo estés financieramente recuperada, sino significativamente mejor de lo que estabas antes. Alcanzó una tarjeta de presentación y la deslizó sobre la mesa. Mañana es sábado. Luis y Claudia regresarán de Valle de Bravo el domingo por la noche, esperando continuar con su engaño. Pero para el domingo por la noche, su mundo será completamente diferente. Tomé la tarjeta. Era de papel grueso, con una impresión costosa, y solo contenía un nombre y un número de teléfono. Alejandro Torres, abogado. Alejandro nos ayudará con los aspectos legales de lo que estamos planeando, explicó Ernesto. Pero el verdadero trabajo, el trabajo creativo, dependerá de nosotros. Aún no me has dicho exactamente qué vamos a hacer.
Señalé. Ernesto se inclinó hacia adelante, sus ojos brillando con anticipación. Vamos a orquestar la caída total de Luis, profesional, personal y financiera, y lo haremos de manera que nunca se recupere del daño que ha causado. La lluvia había cesado mientras hablábamos, y las luces de la ciudad abajo brillaban claramente a través de las ventanas. Sentí una extraña claridad asentándose sobre mí, como si la tormenta exterior hubiera lavado mi confusión y dejado algo más duro y enfocado. ¿Cuándo empezamos?, pregunté. Ernesto se puso de pie y me extendió la mano. Querida Sofía, ya hemos comenzado. El sábado por la mañana llegó con un sol otoñal brillante que se filtraba por las ventanas de piso a techo de la suite de invitados de Ernesto. Había dormido mejor de lo que lo había hecho en meses, lo cual parecía imposible dadas las circunstancias. Tal vez fueron las sábanas de algodón egipcio, o quizás fue la primera vez en años que sentí que alguien estaba genuinamente de mi lado. Ernesto había insistido en que me quedara a pasar la noche en lugar de regresar al departamento que compartía con Luis. La habitación de invitados era más grande que todo nuestro espacio habitable, con un baño privado que parecía un spa de lujo. Pero más allá de la comodidad física, había algo profundamente tranquilizador en estar en un espacio donde Luis nunca había estado, rodeada por la confianza silenciosa y la mente estratégica de Ernesto. Encontré a Ernesto en su estudio a las 8 de la mañana, ya vestido con una camisa impecable y pantalones de vestir, rodeado de varias pantallas de computadora y pilas de documentos. Levantó la vista cuando entré, ofreciéndome una cálida sonrisa que transformó su rostro. «Buenos días, Sofía. Confío en que dormiste bien», dijo, señalando un servicio de café en una mesa lateral. Me tomé la libertad de pedir algo de desayuno. Tenemos un día ocupado por delante. Mientras me servía café de lo que claramente era una máquina expreso italiana costosa, Ernesto comenzó a delinear nuestra estrategia. Su enfoque era metódico, casi clínico en su precisión. La debilidad de Luis es su arrogancia, comenzó Ernesto, mostrando lo que parecía ser una línea de tiempo detallada en uno de sus monitores. Realmente cree que es más inteligente que todos los que lo rodean. Esa ceguera será su perdición. La línea de tiempo mostraba las actividades de Luis durante los últimos 6 meses, documentadas con la minuciosidad de una investigación federal. Ubicaciones de reuniones, transacciones financieras, comunicaciones con Claudia, incluso fotografías de ellos juntos en varios restaurantes y hoteles en la Ciudad de México, y más allá. ¿Cómo reuniste toda esta información?, pregunté, asombrada por el alcance de la documentación. La sonrisa de Ernesto fue enigmática. Cuando has pasado 4 décadas en el sector tecnológico, aprendes que la información es poder. Tengo contactos en muchas industrias, y Luis no ha sido tan cuidadoso como cree. Hizo clic en otra pantalla. Por ejemplo, ¿sabías que le ha estado diciendo a Claudia que ya están divorciados? Le mostró documentos falsificados que indican que su matrimonio se disolvió hace 3 meses. La revelación me golpeó como un puñetazo. No bastaba con que Luis engañara y robara. Tenía que borrarme por completo de su narrativa, reescribiendo nuestra historia para hacer que su aventura pareciera legítima. Ella no tiene idea de que está con un hombre casado, dije en voz baja. Ninguna en absoluto. De hecho, según mis fuentes, Luis le propuso matrimonio. Planean anunciar su compromiso cuando regresen de Valle de Bravo. La expresión de Ernesto se volvió seria. Lo que nos lleva a la primera fase de nuestra operación. Sacó su teléfono y me mostró una serie de publicaciones en redes sociales de la cuenta de Instagram de Claudia. Fotos de copas de mezcal, vistas del lago de Valle de Bravo, cenas románticas, todas etiquetadas con marcadores de ubicación y marcas de tiempo. Luis aparecía en varias de las imágenes, aunque Claudia había sido cuidadosa de no etiquetarlo directamente. Documentación pública de adulterio y fraude, notó Ernesto con satisfacción. Están creando evidencia contra ellos mismos con cada publicación. Pero vamos a ayudarlos a crear aún más. Explicó que su investigadora privada, una exagente de la Fiscalía General de la República llamada Verónica, estaba actualmente en Valle de Bravo, documentando las actividades de Luis y Claudia. Pero más que solo recopilar evidencia,
Verónica se estaba posicionando estratégicamente para capturar momentos específicos que serían cruciales para nuestro plan. A las 3 de la tarde de hoy, Luis tiene programada una reunión con un supuesto inversionista sobre un proyecto de desarrollo en la Colonia del Valle, continuó Ernesto. Excepto que el inversionista no existe. Verónica organizó la reunión usando una identidad falsa, y Luis cayó en la trampa de inmediato. Miré a Ernesto, comenzando a comprender la sofisticación de lo que estaba orquestando. ¿Estás manipulando su agenda? Le estoy dando oportunidades para que revele su verdadero carácter, corrigió Ernesto. La reunión es en un restaurante en el centro de Valle de Bravo, muy público, muy visible. Verónica estará allí con equipo de grabación, documentando la disposición de Luis a defraudar a otra víctima. Le ofrecerá propiedades falsas, inflará precios, prometerá retornos que no existen. Todo mientras su supuesta prometida espera en su romántico hotel, publicando fotos de su fin de semana robado en redes sociales. El plan era diabólico en su elegancia. Luis estaría simultáneamente documentando su adulterio en redes sociales mientras intentaba cometer más fraudes, todo bajo la atenta mirada de una investigadora profesional. ¿Qué pasa cuando se dé cuenta de que el inversionista es falso?, pregunté. La sonrisa de Ernesto fue afilada. No lo hará, al menos no hasta que sea demasiado tarde. Verónica es muy buena en su trabajo. Lo mantendrá interesado lo suficiente para obtener lo que necesitamos. Luego desaparecerá. Luis pensará que encontró otra víctima, pero en realidad estará proporcionándonos evidencia de intención criminal. Mientras Luis era manipulado en Valle de Bravo, Ernesto y yo teníamos nuestras propias tareas en la Ciudad de México. Nuestra primera parada fue la oficina de Alejandro Torres, ubicada en una reluciente torre en Polanco. Alejandro resultó ser un hombre de unos 60 años, con cabello plateado y la clase de autoridad silenciosa que sugería que estaba acostumbrado a manejar casos complejos de alto riesgo. Ernesto me ha explicado la situación, dijo Alejandro mientras nos instalábamos en su sala de conferencias. He revisado la evidencia de malversación y, francamente, Luis García está enfrentando cargos federales graves. Pero entiendo que quieren buscar remedios adicionales. Extendió una serie de documentos legales sobre la mesa de caoba, papeles de divorcio, solicitudes de protección de activos y lo que parecía ser el marco para una demanda civil. El caso penal tomará meses, posiblemente años en resolverse, explicó Alejandro. Durante ese tiempo, Luis probablemente intentará ocultar activos, destruir evidencia y manipular la narrativa. Necesitamos movernos rápido para proteger los intereses de Sofía y asegurarnos de que Luis no pueda causar más daño. El primer documento era una petición para la separación inmediata y la congelación de activos. Una vez presentada, evitaría que Luis accediera a cuentas conjuntas, vendiera propiedades compartidas o tomara decisiones financieras importantes sin la aprobación del tribunal. ¿Pero no lo alertará esto de que sé lo que ha estado haciendo?, pregunté. Alejandro intercambió una mirada con Ernesto. No si lo cronometramos correctamente. Ernesto ha sugerido que presentemos estos documentos el lunes por la mañana, inmediatamente después de que Luis regrese de su fin de semana romántico. El momento creará el máximo impacto y confusión. Ernesto se inclinó hacia adelante, su expresión decidida. El lunes por la mañana, Luis estará lidiando con múltiples crisis simultáneamente. La Fiscalía General ejecutará órdenes de registro en su oficina y hogar. Su aventura será expuesta públicamente. Sus relaciones comerciales estarán en ruinas. Y descubrirá que su esposa no solo lo ha abandonado, sino que ha tomado medidas para recuperar cada peso robado. El alcance del ataque coordinado era impresionante. Luis pasaría de pensar que había orquestado exitosamente su escape de nuestro matrimonio a enfrentar una destrucción personal y profesional completa en cuestión de horas. Hay un elemento más, dijo Ernesto, su tono sugiriendo que había guardado lo mejor para el final. Me tomé la libertad de comprar las deudas de Luis. Lo miré sin comprender. ¿Qué significa eso? Alejandro respondió, consultando sus notas. Tu esposo ha estado financiando su estilo de vida con tarjetas de crédito, préstamos personales y líneas de crédito. La deuda total supera los 1.5 millones de pesos, gran parte asegurada contra comisiones futuras e ingresos comerciales, que probablemente no ganará
una vez que sus actividades criminales sean expuestas. La sonrisa de Ernesto era depredadora. Compré esas deudas a los acreedores originales con un descuento, perfectamente legal, y eso me da el derecho de exigir su pago inmediato. Luis me deberá personalmente cada peso que ha pedido prestado, con intereses y penalidades. La elegancia de la estrategia era asombrosa. Luis había robado de Ernesto y me había dejado en bancarrota, pero la respuesta de Ernesto fue adquirir legalmente el control sobre las obligaciones financieras de Luis, efectivamente poseyéndolo. ¿No declarará bancarrota simplemente?, pregunté. La bancarrota no exonera las deudas incurridas por fraude, respondió Alejandro, y dados los cargos criminales que enfrentará, ningún tribunal de bancarrota le dará un nuevo comienzo. Estará financieramente arruinado por décadas. Después de salir de la oficina de Alejandro, Ernesto y yo manejamos a la colonia Roma, al modesto departamento que Luis y yo habíamos compartido durante 3 años. Caminar por esas habitaciones con Ernesto se sentía surrealista. Ver nuestra vida juntos a través de los ojos de alguien que entendía exactamente cómo Luis me había estado manipulando. Te ha estado condicionando durante años, observó Ernesto, notando los electrónicos caros que Luis afirmaba eran necesarios para su negocio, en contraste con los muebles de segunda mano y mi laptop desactualizada. Abuso financiero clásico. Gasta libremente en sí mismo, mientras te convence de que la frugalidad es una virtud. En la oficina de Luis en casa, encontramos evidencia adicional de su engaño. Tarjetas de presentación para empresas que no existían, contratos para propiedades que nunca estuvieron en venta y un segundo teléfono que nunca había visto antes. Ernesto fotografió todo mientras yo sentía que estaba descubriendo la verdadera extensión de la doble vida de mi esposo. El segundo teléfono contenía mensajes de texto entre Luis y Claudia, que databan de 8 meses atrás. Mientras navegaba por sus conversaciones, la profundidad de las mentiras de Luis se hizo clara. Le había dicho a Claudia que yo estaba mentalmente enferma, que nuestro matrimonio había terminado hace años, que solo se quedaba conmigo por lástima mientras organizaba mi atención médica. Te ha estado envenenando contra ella desde el principio, notó Ernesto, leyendo por encima de mi hombro, haciéndote el obstáculo para su felicidad, en lugar de reconocer su propia traición. Pero los mensajes más dañinos eran los recientes, enviados desde Valle de Bravo. Luis describía sus planes para vaciar nuestras cuentas conjuntas antes de solicitar el divorcio, su emoción por empezar de nuevo con Claudia y su desprecio casual por mis sentimientos. Está enviando mensajes sobre esto mientras ella publica fotos de su cena romántica, dije, mostrando a Ernesto las marcas de tiempo. No tiene idea de que planea destruir a su esposa financieramente. Ernesto asintió con seriedad. Claudia Vargas va a estar muy sorprendida cuando descubra la verdad sobre su príncipe azul. Pasamos la tarde preparando lo que Ernesto llamó los paquetes de revelación, dosieres completos que se entregarían a personas clave en la vida de Luis, en el momento preciso. Sus socios comerciales recibirían evidencia de sus actividades fraudulentas. Su familia obtendría documentación de su aventura y comportamiento criminal. Y los amigos y compañeros de trabajo de Claudia aprenderían que estaba saliendo con un hombre casado que le había mentido desde el primer día. La exposición pública suele ser más devastadora que las consecuencias legales, explicó Ernesto mientras organizábamos los materiales. Luis ha construido su vida sobre el engaño y el encanto. Una vez que la gente vea quién es realmente, esas relaciones nunca se recuperarán. El paquete más importante estaba siendo preparado para la propia Claudia. Ernesto había pedido a Verónica que recopilara no solo evidencia de los crímenes de Luis, sino pruebas de sus mentiras sobre nuestro matrimonio, su situación financiera y sus verdaderas intenciones hacia ella. Ella merece saber la verdad, dijo Ernesto. Luis la ha estado usando tanto como te ha usado a ti. La diferencia es que ella aún tiene tiempo para escapar antes de que destruya su vida también. Cuando cayó la tarde, Ernesto recibió una llamada de Verónica en Valle de Bravo. Luis había mordido el anzuelo por completo, pasando 2 horas intentando defraudar al inversionista falso, mientras Verónica grababa cada palabra. Había reclamado la propiedad de terrenos que no controlaba, inflado valores por cientos de miles de pesos y prometido retornos garantizados que eran físicamente imposibles.
también reveló información sobre otras víctimas potenciales. Está atacando sistemáticamente a clientes ancianos, informó Verónica por el altavoz, usando el mismo truco de poder notarial que intentó con Ernesto. La grabación sería entregada a la Fiscalía General el lunes por la mañana, añadiendo múltiples cargos de intento de fraude a la creciente lista de crímenes de Luis. Pero de manera más inmediata, sería parte del paquete de evidencia que destruiría su reputación en la comunidad inmobiliaria de la Ciudad de México. ¿Cómo reaccionó Claudia cuando estuvo fuera tanto tiempo?, pregunté. La risa de Verónica fue seca. Pasó la tarde en el spa del hotel, publicando selfies y hablando con sus amigas sobre planes de boda. Está completamente ajena a lo que Luis estaba haciendo realmente. Ernesto y yo pasamos la noche del sábado revisando nuestra línea de tiempo para el asalto coordinado del lunes contra las mentiras cuidadosamente construidas de Luis. Las redadas de la Fiscalía General comenzarían a las 7 de la mañana. Los papeles de divorcio se presentarían a las 8. Los paquetes de evidencia se entregarían a lo largo del día a los socios comerciales, familiares y círculo social de Luis. Pero el centro de nuestro plan aún estaba por venir. Ernesto había organizado algo que llamó el gran final, aunque estaba siendo misteriosamente vago sobre los detalles. Luis piensa que volverá a casa para continuar con su engaño, dijo Ernesto mientras revisábamos los preparativos finales en su estudio. No tiene idea de que para el domingo por la noche, su mundo entero habrá colapsado. Pero le daremos una última sorpresa. ¿Qué tipo de sorpresa?, pregunté. La sonrisa de Ernesto fue enigmática. Digamos que Luis está a punto de aprender que las acciones tienen consecuencias, y algunas consecuencias son más creativas que otras. El domingo por la mañana trajo noticias de que Luis y Claudia estaban extendiendo su estadía en Valle de Bravo por un día más. Según la vigilancia de Verónica, habían decidido conducir a San Miguel de Allende para una cena romántica antes de regresar a la Ciudad de México el lunes. Perfecto, dijo Ernesto cuando recibió la actualización. El tiempo extra nos permitirá hacer algunos preparativos finales. Esos preparativos, resultó, involucraban un viaje al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y una reunión con una compañía de vuelos charter, con la que Ernesto aparentemente hacía negocios regularmente. La piloto, una mujer profesional llamada Capitana Ramírez, saludó a Ernesto como a un viejo amigo. ¿El avión de siempre, señor Morales?, preguntó consultando su agenda. Hoy algo un poco más impresionante, respondió Ernesto. Necesitaremos el Gulfstream, y quiero asegurarme de que esté posicionado exactamente donde discutimos. Mientras recorríamos el elegante jet privado, comencé a entender lo que Ernesto había estado planeando. La aeronave era magnífica. Asientos de cuero, madera pulida y detalles de lujo que hablaban de una riqueza seria. Ernesto, esto es demasiado, protesté. No puedo pagar algo así. No estás pagando por esto, respondió Ernesto con calma. Es mi regalo para ti. Considéralo una inversión en la justicia. La capitana Ramírez explicó el plan de vuelo, mientras su equipo preparaba la aeronave. Partiríamos de la Ciudad de México el lunes por la noche, volando a San Miguel de Allende para llegar exactamente cuando Luis y Claudia aterrizaran en el aeropuerto de Querétaro desde su viaje por carretera. El tiempo debe ser perfecto, enfatizó Ernesto. Luis necesita verte bajar de este jet en el momento exacto en que se dé cuenta de que su mundo se ha desmoronado. El domingo por la noche trajo confirmaciones finales de todos nuestros diversos cómplices. Alejandro tenía los papeles de divorcio listos para presentarse. Verónica había documentado todo el fin de semana de infidelidad y fraude de Luis. La Fiscalía General confirmó que ejecutaría órdenes de registro a primera hora del lunes por la mañana. ¿Estás lista para esto?, preguntó Ernesto mientras revisábamos la línea de tiempo una última vez. Pensé en el mensaje de texto de Luis, abandonándome en la estación de Buenavista, en las cuentas bancarias vacías y los documentos falsificados, en los meses de mentiras y manipulación. Pensé en las publicaciones de Instagram de Claudia, celebrando su fin de semana robado mientras yo estaba sola bajo la lluvia. Nunca he estado más lista para nada en mi vida, dije. Ernesto asintió con satisfacción. Entonces, demos a Luis García un lunes que nunca olvidará. La mañana del lunes amaneció gris y con llovizna.
El tipo de clima del centro de México, que parecía reflejar la tormenta que estaba a punto de desatarse sobre la desprevenida cabeza de Luis. Desperté a las 5:30, no por una alarma, sino por la anticipación eléctrica que corría por mis venas. Hoy era el día en que todo cambiaba. Ernesto ya estaba despierto cuando lo encontré en su cocina, vestido impecablemente con un traje gris carbón que probablemente costaba más que mi salario mensual. Estaba preparando lo que parecía ser un desayuno completo de chilaquiles, moviéndose con la precisión tranquila de alguien que había orquestado adquisiciones corporativas y entendía el valor de mantener la energía durante operaciones cruciales. ¿Nerviosa?, preguntó, notando mi energía inquieta mientras aceptaba una taza de café perfectamente preparado. Aterrada, admití, pero también emocionada. ¿Eso está mal? La sonrisa de Ernesto fue comprensiva. La anticipación de la justicia no está mal, Sofía. Lo que estaría mal es permitir que Luis continúe destruyendo vidas sin consecuencias. Revisó su reloj, un Rolex vintage, que probablemente valía más que el ingreso anual de Luis. El equipo de la Fiscalía General debería estar llegando a la oficina de Luis en aproximadamente 90 minutos. La precisión del tiempo aún me asombraba. Ernesto había coordinado con agentes federales, abogados, investigadores privados y varios otros profesionales para asegurar que el día de Luis se desarrollara con una eficiencia devastadora. Cada elemento había sido planeado para crear el máximo impacto y evitar cualquier posibilidad de que Luis escapara de las consecuencias a través de su encanto y manipulación habituales. A las 7:15, el teléfono seguro de Ernesto vibró con un mensaje de la agente especial Laura Mendoza, la investigadora de la Fiscalía General que manejaba el caso de Luis. Órdenes ejecutadas. Sujeto no presente en la ubicación de la oficina. Procediendo a la dirección residencial. Sentí un momento de pánico. ¿Y si ya regresó de San Miguel de Allende? ¿Y si está en nuestro departamento ahora mismo? Ernesto permaneció tranquilo. Verónica confirmó su ubicación hace una hora. Todavía están en su hotel en San Miguel, probablemente desayunando en el servicio a la habitación y planeando su romántico viaje por carretera. Luis no tiene idea de lo que le espera. La siguiente actualización llegó a las 7:45. La Fiscalía General había ingresado a nuestro departamento con una orden de registro, acompañada por un cerrajero y un contador forense. Pasarían el día catalogando evidencia, mientras Luis permanecía felizmente inconsciente en San Miguel de Allende, probablemente discutiendo lugares para bodas con Claudia mientras tomaban café de olla. Fase 1 completa, anunció Ernesto con satisfacción. Ahora, la fase 2. La fase 2 involucró a Alejandro Torres, presentando los papeles de divorcio, junto con mociones de emergencia, para congelar todos los activos matrimoniales y obtener órdenes de restricción temporales. Los documentos legales habían sido elaborados con precisión quirúrgica, citando no solo el adulterio de Luis, sino sus actividades criminales, fraude financiero y abuso emocional. La belleza de presentar hoy es que Luis no podrá responder hasta que esté de regreso en la Ciudad de México y consciente de los cargos, explicó Alejandro cuando llamó para confirmar las presentaciones. Para entonces, las congelaciones de activos ya estarán en efecto y su acceso a fondos estará completamente cortado. Ernesto había pensado en todo. Las tarjetas de crédito de Luis serían canceladas, sus cuentas bancarias congeladas y su acceso a cualquier propiedad matrimonial suspendido. Cuando intentara pagar su cena romántica en San Miguel de Allende esa noche, descubriría que su mundo financiero se había evaporado. La mañana avanzó con una precisión militar. A las 9:00, el primero de nuestros paquetes de evidencia fue entregado al socio comercial de Luis, Eduardo Ramírez, en Ramírez y Asociados Inmobiliarios. El paquete contenía documentación de la malversación de Luis, sus documentos de poder notarial falsificados y grabaciones de sus intentos de defraudar a Ernesto. La reacción de Eduardo, según el contacto de Ernesto en la firma inmobiliaria, fue inmediata y decisiva. Luis fue despedido por correo electrónico, su acceso a los sistemas de la empresa fue revocado y sus comisiones pendientes fueron confiscadas. Más importante aún,
Eduardo contactó de inmediato a la Comisión Nacional de Bienes Raíces para reportar las actividades criminales de Luis, lo que resultaría en la revocación permanente de su licencia. Una carrera destruida, notó Ernesto con satisfacción sombría mientras recibíamos la actualización. A las 10:30, paquetes similares fueron entregados a los miembros de la familia de Luis. Sus padres, que siempre me habían tratado con cortesía educada pero distante, recibieron evidencia completa del adulterio y comportamiento criminal de su hijo. Su hermana, Carla, que trabajaba en banca y ocasionalmente había ayudado con las empresas de Luis, supo que podría ser llamada como testigo en el caso de fraude federal. Las reacciones fueron rápidas e implacables. La madre de Luis llamó a nuestro departamento, alcanzando solo a los agentes de la Fiscalía General que aún estaban procesando evidencia. Su padre envió un correo electrónico a la cuenta comercial de Luis, que ya había sido suspendida, expresando su vergüenza y decepción. Carla contactó de inmediato a su propio abogado para asegurarse de no estar implicada en los crímenes de su hermano. Relaciones familiares cortadas, observó Ernesto mientras monitoreábamos las respuestas. La red de apoyo de Luis se está desmoronando por hora, pero la entrega más crucial estaba ocurriendo en San Miguel de Allende, donde Verónica, nuestra investigadora privada, finalmente había arreglado una reunión cara a cara con Claudia Vargas. La reunión estaba programada para las 11:00 en una cafetería cerca del hotel de Claudia, aparentemente para discutir un proyecto de fotografía para uno de los clientes ficticios de Verónica. Ernesto y yo esperamos ansiosamente el informe de Verónica. Todo dependía de la reacción de Claudia al enterarse de la verdad sobre Luis. Si decidía apoyarlo a pesar de la evidencia, Luis aún tendría una aliada. Pero si se daba cuenta de que había sido engañada y manipulada, Luis enfrentaría su caída completamente solo. La llamada llegó a las 11:45. La voz de Verónica era profesionalmente neutral, pero podía escuchar la satisfacción bajo su tono clínico. Misión cumplida. El sujeto fue inicialmente defensivo, pero se volvió cada vez más angustiado a medida que se presentaba la evidencia. Actualmente está en su habitación de hotel, haciendo llamadas y empacando sus pertenencias. ¿Creyó la evidencia?, pregunté. Exigió llamar a Luis de inmediato para confrontarlo sobre las mentiras. Le aconsejé que no sería prudente, dado que está a punto de ser arrestado por cargos federales. Ahí fue cuando la realidad la golpeó de verdad. Verónica explicó que la reacción de Claudia había sido una mezcla de horror, vergüenza y genuina ira. La mujer que Luis había estado cortejando con dinero robado y falsas promesas no era la amante calculadora que había imaginado, sino otra víctima de su manipulación. No tenía idea de que seguía casado, informó Verónica. Le mostró documentos de divorcio falsificados hace meses. Ha estado planeando su boda, creyendo que estaba comprometida con un empresario inmobiliario exitoso, no con un criminal que estaba dejando en bancarrota a su esposa real. Ernesto se recostó en su silla, luciendo complacido. El fin de semana romántico de Luis está a punto de volverse muy poco romántico. La siguiente actualización confirmó la evaluación de Verónica. Claudia había confrontado a Luis, probablemente alrededor del mediodía, mientras se preparaban para salir de su hotel. Según la vigilancia, su conversación en el vestíbulo del hotel había sido breve pero explosiva. Claudia salió furiosa, dejando a Luis solo con su equipaje y una creciente sensación de que algo estaba terriblemente mal. El primer instinto de Luis aparentemente fue llamar a su oficina, solo para descubrir que su teléfono comercial había sido desconectado. Su intento de contactar a Eduardo Ramírez fue directamente al buzón de voz. Cuando intentó acceder a su correo electrónico de la empresa desde su teléfono personal, encontró que su cuenta estaba suspendida. Está empezando a entrar en pánico, observó Ernesto, mientras rastreábamos los intentos cada vez más frenéticos de Luis por contactar a sus conocidos en la Ciudad de México. Pero aún no entiende el alcance de lo que está sucediendo. El pánico de Luis se convirtió en una crisis total cuando intentó pagar una salida anticipada de su costoso hotel. Su tarjeta de crédito principal fue rechazada. Su tarjeta de respaldo también fue rechazada. Cuando intentó acceder a su cuenta bancaria desde su teléfono,
descubrió que todas sus cuentas habían sido congeladas por orden judicial. Aquí es donde se pone interesante, dijo Ernesto, revisando su reloj. Luis está ahora varado en San Miguel de Allende sin dinero, sin crédito y sin idea de por qué su vida se está desmoronando. Tendrá que pedirle ayuda a alguien. Ese alguien resultó ser su hermana Carla, que aún estaba tambaleándose por el paquete de evidencia que había recibido esa mañana. Según el contacto de Ernesto, que estaba monitoreando las comunicaciones de Luis, la conversación fue breve y brutal. Carla informó a Luis que sabía de sus crímenes, que la Fiscalía General estaba registrando su departamento y que no proporcionaría ninguna asistencia a un hermano que había traído vergüenza a su familia. La siguiente llamada de Luis fue a sus padres, con resultados similares. Su madre, que había pasado años presumiendo de su exitoso hijo agente inmobiliario, estaba demasiado devastada y enojada para ofrecer ayuda. Su padre fue más directo, diciéndole a Luis que no contactara a la familia nuevamente hasta que hubiera reparado su comportamiento criminal. Aislamiento social completo logrado, notó Ernesto mientras recibíamos actualizaciones sobre los intentos cada vez más desesperados de Luis por encontrar aliados, sin apoyo familiar, sin relaciones comerciales, sin pareja romántica y sin recursos financieros. Luis García ahora está verdaderamente solo con las consecuencias de sus elecciones. Pero Ernesto no había terminado. La tarde trajo lo que llamó la fase de educación pública de nuestra operación. Los paquetes de evidencia fueron entregados al círculo social de Luis, sus antiguos clientes y sus asociaciones profesionales. En cuestión de horas, la criminalidad de Luis era de conocimiento común en la comunidad inmobiliaria de la Ciudad de México. La Comisión Nacional de Bienes Raíces emitió una suspensión de emergencia de la licencia de Luis, pendiente de investigación. 3 antiguos clientes presentaron quejas alegando fraude y tergiversación. La Cámara de Comercio recibió múltiples informes documentando las prácticas poco éticas de Luis. Para las 3:00, Luis García era profesionalmente radiactivo en todas las industrias donde podría esperar trabajar. Las redes sociales son particularmente implacables, observó Ernesto mientras monitoreábamos la reacción en línea a la exposición de Luis. Varias personas habían compartido capturas de pantalla de las publicaciones de Instagram de Claudia del fin de semana, contrastando sus fotos románticas con las noticias de los cargos criminales de Luis. Los comentarios eran feroces y se propagaban rápidamente. Los intentos de Luis por manejar la crisis desde San Miguel de Allende fueron patéticos y cada vez más desesperados. Intentó publicar sus propias declaraciones en redes sociales, afirmando su inocencia y culpando a enemigos no especificados por una conspiración contra él. Las publicaciones recibieron una reacción inmediata de personas que habían visto la evidencia, incluidas capturas de pantalla de sus propios mensajes de texto, planeando defraudar a más víctimas. Está empeorando las cosas para sí mismo, observé mientras la presencia en línea de Luis se convertía en una carga en lugar de un activo. Los narcisistas siempre lo hacen, respondió Ernesto. No pueden aceptar la responsabilidad, así que siguen cavando el hoyo más profundo. Para las 4:00, Luis aparentemente había aceptado que necesitaba regresar a la Ciudad de México de inmediato para manejar la crisis. Verónica informó que había comprado un boleto de autobús usando efectivo, que probablemente pidió prestado a otros huéspedes del hotel, ya que sus tarjetas de crédito seguían siendo inútiles. El autobús tomaría 8 horas, llegando a la Ciudad de México alrededor de la medianoche. Perfecto timing, dijo Ernesto con satisfacción. Luis pasará todo el viaje preguntándose qué enfrentará cuando llegue a casa, pero no podrá hacer nada al respecto. Ernesto y yo pasamos la tarde haciendo nuestros propios preparativos finales. Nuestro vuelo a San Miguel de Allende estaba programado para partir a las 6:00, con tiempo para llegar justo cuando el autobús de Luis estuviera entrando en la terminal de la Ciudad de México. Pero primero teníamos una parada más que hacer. La unidad de almacenamiento que Luis había alquilado bajo un nombre falso contenía la evidencia de sus traiciones más personales, anillos de compromiso que había comprado para Claudia usando dinero robado, joyas y ropa caras compradas para su amante, mientras me decía que no podíamos permitirnos necesidades básicas, álbumes de fotos que documentaban su relación, mientras aún fingía trabajar en nuestro matrimonio. Estaba construyendo una vida alterna completa,
dije, mirando el contenido de la unidad de almacenamiento de Luis, planeando desaparecer de nuestro matrimonio y emerger como alguien completamente diferente. Ernesto asintió con seriedad. Hombres como Luis no solo engañan o roban, crean fantasías elaboradas donde son los héroes de su propia historia, y todos los demás son prescindibles. Fotografiamos todo en la unidad de almacenamiento, añadiendo las imágenes a nuestros archivos de evidencia. Pero Ernesto tenía un plan especial para el anillo de compromiso que Luis había comprado para Claudia, un diamante ostentoso de 3 quilates que había costado más que el salario anual de la mayoría de las personas. Este artículo en particular va a tener un papel estelar en la actuación de esta noche, dijo Ernesto, colocando cuidadosamente el anillo en una caja de terciopelo. Mientras conducíamos al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, sentí una extraña mezcla de emociones. El día había sido un éxito asombroso en términos de desmantelar la vida de Luis y exponer sus crímenes. La justicia se estaba sirviendo con precisión matemática. Pero bajo la satisfacción, sentía algo más, una especie de melancolía por la vida que pensé que estábamos construyendo juntos. ¿Segundas pensamientos?, preguntó Ernesto, notando mi estado de ánimo tranquilo. No sobre lo que estamos haciendo, dije. Pero sigo pensando en la mujer que era el viernes por la noche, parada en la estación de Buenavista, aún creyendo que Luis y yo teníamos un futuro juntos. Parece una persona diferente ahora. La expresión de Ernesto fue comprensiva. La traición nos cambia, Sofía. La pregunta es si nos hace amargados y más pequeños, o más fuertes y sabios. Tú has elegido la fuerza y la sabiduría. El jet privado estaba esperándonos en la terminal de vuelos charter, brillando bajo las luces del aeropuerto como algo sacado de una película. La capitana Ramírez nos saludó con calidez profesional, confirmando que todo estaba preparado para nuestro vuelo a San Miguel de Allende. El timing es crítico, le recordó Ernesto mientras abordábamos. Necesitamos llegar al aeropuerto de Querétaro exactamente a las 11:35. Entendido, señor Morales. Estaremos en tierra con 5 minutos de sobra. Cuando el Gulfstream despegó de la Ciudad de México, miré las luces de la ciudad abajo y pensé en Luis, probablemente sentado en un autobús de ADO en ese mismo momento, intentando desesperadamente entender cómo su mundo cuidadosamente construido había colapsado en un solo día. No tenía idea de que lo peor estaba por venir. Ernesto abrió una botella de champán mientras alcanzábamos la altitud de crucero, sirviendo 2 copas de Dom Perignon, que probablemente costaban más que el boleto de autobús de Luis. Por la justicia, dijo, levantando su copa. Por los nuevos comienzos, respondí. Debajo de nosotros, las luces de la costa del Bajío se extendían interminablemente hacia San Miguel de Allende, donde Luis García estaba a punto de recibir la lección final en consecuencias que Ernesto Morales había orquestado tan cuidadosamente. El hombre que me había abandonado en una estación de tren estaba a punto de descubrir cómo se sentía estar verdaderamente abandonado, sin lugar a donde correr y sin nadie que lo salvara del ajuste de cuentas que se había ganado. El vuelo a San Miguel de Allende le dio a Ernesto tiempo para explicar los detalles finales de lo que llamó el crescendo. Luis llegaría a la terminal de autobuses de la Ciudad de México para encontrar agentes de la Fiscalía General, esperándolo con órdenes de arresto. Pero antes de que eso ocurriera, sería testigo de algo que dejaría claro que sus víctimas no solo habían sobrevivido a su traición, sino que habían prosperado gracias a ella. El jet privado no es solo sobre lujo, explicó Ernesto mientras descendíamos hacia el Bajío, es sobre poder. Luis necesita ver que mientras él estaba jugando a estafas de poca monta, estaba tratando con personas que operan en un nivel completamente diferente. La capitana Ramírez anunció nuestro descenso final hacia el Aeropuerto Internacional de Querétaro, y a través de las ventanas podía ver las luces de la ciudad extendidas como una constelación. En pocos minutos, Luis García miraría desde su humillación y me vería bajar de un jet privado, transformada de la esposa abandonada que dejó en la estación de Buenavista en alguien que nunca imaginó que podría convertirme. ¿Estás lista para tu gran entrada?, preguntó Ernesto mientras nos preparábamos para aterrizar. Ajusté mi vestido de diseñador, uno de varios atuendos que Ernesto había insistido en comprar para este momento,
y revisé mi reflejo en el espejo de la aeronave. La mujer que me miraba apenas se parecía a la esposa desconsolada que había estado sola en la estación de Buenavista 3 días antes. Esta mujer tenía poder, propósito y la satisfacción de saber que la justicia no era solo un concepto, sino una realidad que ella había ayudado a crear. Nunca he estado más lista para nada en toda mi vida, dije. El Gulfstream aterrizó en el Aeropuerto Internacional de Querétaro, con la precisión suave que solo viene con la aviación de clase mundial. Mientras rodábamos hacia la terminal privada, pude ver a Luis a la distancia, parado junto a un vehículo de transporte compartido, luciendo demacrado y derrotado después de su viaje de 8 horas desde el infierno. No tenía idea de que su educación en consecuencias apenas comenzaba. La puerta del Gulfstream se abrió con un silbido silencioso, y bajé al asfalto del aeropuerto de Querétaro, sintiendo como si estuviera entrando en el acto final de una actuación cuidadosamente coreografiada. El aire fresco de la noche llevaba el aroma de combustible de jet y niebla, pero había algo eléctrico en la atmósfera, la tensión crepitante que precede a un enfrentamiento largamente esperado. Ernesto emergió detrás de mí, ajustando sus gemelos con la confianza casual de un hombre que acababa de orquestar la destrucción completa de la vida de otra persona en el lapso de un solo día. La tripulación de tierra nos trataba con la deferencia reservada para la riqueza seria, sus movimientos eficientes y respetuosos mientras manejaban nuestro equipaje mínimo. A través de las ventanas de piso a techo de la terminal privada, pude ver a Luis parado cerca del área de recogida de pasajeros, sus hombros encorvados contra el frío de Querétaro. Incluso desde la distancia, su postura gritaba derrota. El hombre confiado y encantador que me había abandonado en la estación de Buenavista había sido reemplazado por alguien que parecía perdido y desesperado. «Ha estado parado ahí durante 20 minutos», observó Ernesto, consultando un mensaje de texto de Verónica. Aparentemente, su conductor de transporte compartido canceló cuando la tarjeta de crédito de Luis fue rechazada por 4ª vez esta noche. Ha estado intentando pedir dinero prestado a extraños para pagar un taxi. La imagen de Luis, que alguna vez se había enorgullecido de su comportamiento profesional impecable, reducido a pedir dinero para un taxi, me pareció una justicia poética. Este era el hombre que había robado nuestros ahorros para financiar fines de semana románticos con otra mujer, ahora incapaz de pagar el transporte básico. Ernesto me entregó la caja de terciopelo que contenía el anillo de compromiso de Luis para Claudia, el símbolo de 3 quilates de su traición que había costado más de lo que yo ganaba en 6 meses. Recuerda, el tiempo lo es todo. Queremos el máximo impacto psicológico. Mientras caminábamos por la terminal privada, vi mi reflejo en las paredes de mármol pulido. La mujer que me miraba estaba transformada. El vestido negro de diseñador que Ernesto había insistido en comprar me quedaba perfectamente, elegante sin ser ostentoso. La confianza en mi postura era nueva, nacida de 3 días de descubrir mi propia fuerza y ver cómo se desarrollaba la justicia con precisión matemática. Salimos de la terminal al área de recogida de pasajeros y vi el momento exacto en que Luis nos notó. Su rostro pasó por una serie de expresiones tan rápidas que eran casi caricaturescas. Confusión, reconocimiento, incredulidad y, finalmente, un horror naciente mientras su cerebro procesaba lo que veía. Luis García, que 12 horas antes había estado disfrutando del desayuno en el servicio a la habitación con su amante mientras planeaban su futuro juntos, estaba mirando a su esposa abandonada, bajando de un jet privado que valía más que su ingreso anual. La disonancia cognitiva era tan severa que prácticamente podía ver su visión del mundo desmoronándose en tiempo real. «¿Sofía?» Su voz se quebró al decir mi nombre, la palabra cargada de un universo de confusión y miedo. «¿Qué haces aquí? ¿Cómo? ¿De quién es ese avión?» Caminé hacia él con pasos medidos, saboreando cada segundo de su desconcierto. Ernesto permaneció ligeramente detrás de mí, una presencia silenciosa que de alguna manera ponía a Luis aún más nervioso. Los ojos de mi esposo se movían entre nosotros, intentando procesar una situación que no tenía sentido dentro de su comprensión de la dinámica de nuestra relación. «Hola, Luis», dije con calma, deteniéndome lo suficientemente cerca para que pudiera ver la tela cara de mi vestido, el peinado profesional,
la confianza silenciosa que radiaba de cada aspecto de mi apariencia. ¿Sorprendido de verme? La boca de Luis se abrió y cerró sin palabras. El hombre que siempre había tenido un encanto listo para cada situación, que podía hablar para entrar en cualquier trato o salir de cualquier consecuencia, estaba completamente sin palabras. Sus ojos seguían volviendo al Gulf Stream detrás de mí, como si mirarlo lo suficiente lo haría desaparecer y restauraría su sentido de la realidad. «No entiendo», logró decir finalmente. «¿Cómo estás aquí? ¿De dónde sacaste el dinero para todo esto?» Hizo un gesto impotente hacia el jet privado, mi transformación, la evidente riqueza que me rodeaba. Ernesto dio un paso adelante entonces, su presencia captando de inmediato la atención de Luis. «Buenas noches, Luis. Creo que has estado intentando contactarme sobre algunos asuntos comerciales urgentes». El color desapareció del rostro de Luis cuando el reconocimiento lo golpeó. Ernesto Morales ya no era solo su cliente anciano, era algo mucho más peligroso, algo que Luis había subestimado catastróficamente. «Señor Morales», balbuceó Luis, su entrenamiento de ventas entrando automáticamente incluso mientras su mundo seguía colapsando. «Puedo explicarlo todo. Ha habido algún tipo de malentendido. Mis cuentas fueron congeladas, mis tarjetas de crédito canceladas. Alguien ha hecho acusaciones terribles». La sonrisa de Ernesto fue fría y precisa. «Oh, no hay ningún malentendido, Luis. Robaste de mí. Malversaste dinero, falsificaste documentos e intentaste defraudar a víctimas adicionales. La Fiscalía General ha sido muy minuciosa en documentar tus crímenes». Las piernas de Luis parecieron ceder ligeramente, y se apoyó contra un pilar de concreto. «¿La Fiscalía General? Eso es imposible. No he hecho nada ilegal. He estado ayudando a clientes, haciendo inversiones». «Has sido un criminal común», dije en voz baja, mi voz cortando sus negativas como una cuchilla. «Y ni siquiera uno competente». Abrí la caja de terciopelo y la sostuve para que Luis pudiera ver el anillo de compromiso que había comprado para Claudia con dinero robado. Sus ojos se abrieron al reconocerlo, entendiendo de inmediato que sabíamos todo sobre su vida secreta. «Claudia me pidió que te devolviera esto», continué, disfrutando de cómo Luis se estremecía ante el nombre de su amante. «Estaba bastante molesta cuando descubrió que sigues casado conmigo. Aparentemente, esos papeles de divorcio que le mostraste eran falsificaciones. Tenía algunas palabras muy fuertes sobre los hombres que mienten a mujeres vulnerables». Luis alcanzó la caja del anillo con manos temblorosas, su rostro pasando por emociones demasiado complejas para catalogar. Vergüenza, miedo, ira y una especie de pánico desesperado luchaban por el dominio en su expresión. «Sofía, por favor», susurró, su voz apenas audible por encima del ruido del aeropuerto. «Podemos resolver esto. Cometí errores, pero podemos arreglarlo. Podemos ir a casa y hablar de todo». «¿Casa?», reí, el sonido sin ninguna calidez. «Luis, ya no tienes casa. La Fiscalía General pasó hoy catalogando evidencia en nuestro departamento. Tu sociedad comercial está disuelta, tu familia no toma tus llamadas, tu prometida te ha abandonado, y tu esposa... Bueno, tu esposa ha pasado a cosas mejores». Ernesto consultó su reloj con precisión teatral. «Hablando de eso, Luis, podrías querer revisar tu teléfono. Creo que tienes varias llamadas perdidas de agentes federales que están bastante ansiosos por discutir tus actividades recientes contigo». Luis buscó torpemente su teléfono con dedos temblorosos, la pantalla iluminándose para revelar docenas de notificaciones, llamadas perdidas de números desconocidos, mensajes de texto de antiguos amigos que habían visto la evidencia de sus crímenes, y alertas de correo electrónico de cuentas que estaban siendo sistemáticamente congeladas por orden judicial. «Esto no es real», muteró Luis, desplazándose por la evidencia digital de su completa destrucción social y profesional. «Esto no puede estar pasando. Las personas no pierden todo en un día. Lo hacen cuando son lo suficientemente estúpidos para robarle a Ernesto Morales», respondí. «¿Realmente pensaste que estabas tratando con solo otra víctima anciana? ¿Imaginaste que alguien que construyó una fortuna tecnológica,
¿Sería demasiado senil para notar tu pequeño fraude? Ernesto dio un paso más cerca de Luis, su presencia haciendo que el hombre más joven pareciera aún más pequeño y patético. Cometiste 2 errores cruciales, Luis. Primero, me subestimaste a mí. Segundo, subestimaste a tu esposa. Los ojos de Luis se movían entre nosotros, finalmente comenzando a entender que esto no era un encuentro casual. Ernesto y yo juntos en el aeropuerto de Querétaro, el jet privado, el timing perfecto de nuestra llegada. Todo estaba orquestado. ¿Lo planeaste?, dijo Luis, su voz hueca por la realización. Han estado trabajando juntos. Formamos una alianza, confirmó Ernesto. 2 personas que traicionaste y abandonaste. Decidimos que la justicia requería un enfoque más creativo que simplemente llamar a la policía. El teléfono de Luis sonó, el sonido estridente cortando nuestra conversación. El identificador de llamadas mostraba un número que no reconocía, pero el código de área era de la Ciudad de México, probablemente agentes federales llamando para informarle de su arresto inminente. Rechazó la llamada, pero inmediatamente llegó otra. Luego un mensaje de texto que hizo que su rostro palideciera al leerlo. Y luego otra llamada de un número diferente de la Ciudad de México. Se están acercando, observé. Tu viaje en autobús les dio suficiente tiempo para preparar una bienvenida adecuada a casa. Luis levantó la vista de su teléfono, su expresión desesperada. Sofía, por favor. Sé que te lastimé. Sé que tomé decisiones terribles. Pero nos amamos alguna vez. Eso tiene que contar para algo. La súplica podría haberme conmovido una semana atrás, cuando todavía creía en la versión de Luis que nunca había existido realmente. Pero parada allí en mi vestido de diseñador, habiendo pasado 3 días descubriendo mi propia fuerza y viendo cómo se desarrollaba la justicia, no sentí nada más que una fría satisfacción. Nunca nos amamos, Luis. Tú amabas lo que podía proporcionarte: estabilidad, apoyo, alguien que manejara tu hogar mientras perseguías tus verdaderos intereses. Y yo amaba una ilusión, un personaje que interpretabas cuando te convenía. Di un paso más cerca de él, lo suficientemente cerca para que pudiera ver la certeza absoluta en mis ojos. Pero quiero agradecerte, Luis. Abandonarme en la estación de Buenavista fue lo mejor que hiciste por mí. Me liberó para descubrir quién soy realmente cuando no estoy tratando de salvar un matrimonio con un hombre que nunca valió la pena salvar. El teléfono de Luis vibró con otra llamada, esta vez de su madre. La rechazó automáticamente, su enfoque completamente en nuestra conversación, como si de alguna manera las palabras correctas pudieran deshacer la completa destrucción de su vida. ¿Qué pasa ahora?, preguntó, su voz apenas un susurro. Ernesto respondió, su tono cargando la finalidad de un juez pronunciando una sentencia. Ahora enfrentas las consecuencias de tus elecciones. La Fiscalía General te está esperando en la Ciudad de México con órdenes de arresto por malversación, fraude y robo de identidad. Tu licencia comercial ha sido revocada permanentemente. Tu familia te ha desheredado. Tu novia te ha abandonado. Y tu esposa te ha divorciado mientras aseguraba cada activo que pensaste que podías robar. Luis miró a Ernesto, luego a mí, luego al jet privado que representaba una riqueza y un poder tan fuera de su comprensión que aún luchaba por procesarlo. ¿Cuánto?, preguntó Luis de repente. ¿Cuánto te está pagando para hacer esto? La pregunta era tan fundamentalmente equivocada, tan completamente fuera de lugar, que realmente reí. Luis, todavía no entiendes. Ernesto no me está pagando nada. Somos socios, aliados, 2 personas a las que hiciste daño que decidieron que la justicia requería precisión y creatividad. Eres nadie, dijo Luis, la desesperación volviéndolo cruel. Eres una consultora de marketing freelance que apenas puede pagar el alquiler. No tienes este tipo de poder. La expresión de Ernesto se oscureció ante las palabras de Luis, y vi un destello del acero que había construido su fortuna. Tu esposa, Luis, es alguien que nunca te molestaste en conocer realmente. Mientras tú jugabas a estafas de poca monta, ella demostraba la inteligencia,
lealtad y pensamiento estratégico que la convierten exactamente en el tipo de persona que quiero como aliada. El teléfono de Luis sonó de nuevo, y esta vez lo contestó automáticamente. La voz al otro lado era profesional y autoritaria, claramente de las fuerzas del orden. El rostro de Luis palideció mientras escuchaba lo que se le decía. «Entiendo», dijo finalmente. «Me entregaré cuando regrese a la Ciudad de México». Terminó la llamada y nos miró con la expresión vacía de alguien que finalmente ha aceptado el alcance de su derrota. «Agentes federales estarán esperando en la terminal de autobuses», dijo. «Tienen órdenes de arresto por múltiples cargos de felonía». «Un final apropiado para tu fin de semana romántico», observé. «Viniste a San Miguel de Allende para celebrar tu compromiso con otra mujer. Te vas en esposas para enfrentar a fiscales federales». Luis abrió la caja del anillo una vez más, mirando el anillo de compromiso que representaba todo lo que había perdido. El símbolo de su traición comprado con dinero robado, rechazado por la mujer que había engañado tan completamente como me había engañado a mí. «Lo siento», dijo, y por primera vez su voz llevaba lo que podría haber sido un remordimiento genuino. «Lo siento por todo. Sé que lo sientes», respondí. «Sientes haber sido atrapado. Sientes que tu vida está arruinada. Sientes que vas a prisión. Pero, Luis, no sientes lo que me hiciste. No eres capaz de ese tipo de empatía». Ernesto revisó su reloj nuevamente. «Luis, tu autobús de regreso a la Ciudad de México sale en 30 minutos. Te sugiero que no lo pierdas. Los agentes federales te están esperando». Luis asintió con entumecimiento, entendiendo que sus opciones se limitaban a entregarse en la Ciudad de México o convertirse en un fugitivo federal. Ninguna opción ofrecía esperanza alguna de escapar de las consecuencias que Ernesto y yo habíamos orquestado. «Una última cosa», dije, sacando mi teléfono y abriendo la aplicación de la cámara. «Sonríe, Luis». Tomé una foto de él parado allí, en ropa arrugada, sosteniendo el anillo de compromiso que nunca le daría a nadie, con un jet privado brillando detrás de él en el fondo. La imagen capturó perfectamente el contraste entre su estado caído y el poder que había provocado su destrucción. «¿Para qué es eso?», preguntó Luis. «Para cerrar», respondí. «Y tal vez un recordatorio para mí misma de que la justicia, cuando se ejecuta correctamente, puede ser más satisfactoria que la venganza». Luis dio media vuelta y caminó hacia el área de salida de autobuses, sus hombros hundidos en la derrota. Lo vi irse, sintiendo una mezcla compleja de satisfacción y algo que podría haber sido lástima, no por el hombre que era, sino por el hombre que podría haber sido si hubiera tomado decisiones diferentes. Ernesto y yo regresamos al jet privado, donde la capitana Ramírez estaba completando su lista de verificación posterior al vuelo. Nuestra misión en San Miguel de Allende estaba completa, pero la noche estaba lejos de terminar. «¿Cómo te sientes?», preguntó Ernesto mientras nos instalábamos nuevamente en los lujosos asientos del Gulfstream. «Poderosa», dije, sorprendiéndome con la honestidad de la respuesta. «Por primera vez en años, tal vez por primera vez en mi vida, siento que tengo un poder real». Ernesto sonrió con calidez genuina. «Poder, correctamente usado, Sofía. Esa es una distinción importante». Mientras nos preparábamos para el despegue, pensé en Luis sentado en un autobús de ADO, comenzando el viaje de 8 horas de regreso a la Ciudad de México, y los agentes federales que lo esperaban. Para cuando nuestro jet privado aterrizara nuevamente en México, Luis García estaría bajo custodia, comenzando un proceso legal que probablemente terminaría con años en prisión federal. Pero más que eso, enfrentaría una vida completamente despojada de las ilusiones y engaños que lo habían sostenido. Sin más encanto en el que confiar. Sin más víctimas que explotar. Sin más mentiras elaboradas que mantener. Solo las consecuencias crudas de sus elecciones, entregadas con la precisión y creatividad que Ernesto Morales había perfeccionado durante toda una vida. El Gulfstream despegó de la bahía de Querétaro, llevándonos de regreso hacia la Ciudad de México y lo que viniera después. Debajo de nosotros, las luces de la ciudad brillaban como diamantes esparcidos sobre terciopelo negro, hermosas y distantes,
y completamente bajo nuestro control. Luis García había aprendido que algunas personas, cuando son traicionadas y abandonadas, no solo sobreviven, prosperan, y a veces se aseguran de que la persona que les hizo daño nunca olvide la lección. El Gulfstream descendió a través del cielo nocturno de México hacia el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, las luces de la ciudad formando patrones familiares que se sentían a la vez acogedores y transformados. Todo parecía igual desde 30.000 pies, pero sabía que el mundo al que regresaba era fundamentalmente diferente al que había dejado solo unas horas antes. Ernesto estaba sentado frente a mí en los asientos de cuero crema de la aeronave, revisando mensajes en su tableta con la calma satisfacción de alguien cuyo plan complejo se había ejecutado sin fallos. El suave zumbido de los motores del jet creó un capullo de lujo que hacía que nuestro reciente enfrentamiento con Luis se sintiera casi como un sueño. Verónica confirma que Luis tomó su conexión de autobús, informó Ernesto sin levantar la vista de su pantalla. Debería llegar a la Ciudad de México alrededor de las 6:30 de esta mañana. Los agentes federales ya están posicionados en la terminal de autobuses de observatorio, listos para detenerlo en cuanto baje. Miré por la ventana hacia las luces parpadeantes de la Ciudad de México, sintiendo una extraña mezcla de alivio y anticipación. El plan de Ernesto había sido ejecutado con una precisión quirúrgica, pero aún quedaba el acto final. Asegurarnos de que Luis enfrentara no solo las consecuencias legales, sino un recordatorio duradero de que sus acciones habían cambiado irrevocablemente las vidas de aquellos a quienes había traicionado. ¿Y después de que lo arresten?, pregunté, volviéndome hacia Ernesto. ¿Qué sigue para nosotros? Ernesto guardó su tableta y me miró con esa intensidad tranquila que ya había aprendido a asociar con sus momentos más estratégicos. Para Luis, el sistema judicial tomará el control, enfrentará múltiples cargos de felonía, probablemente años en prisión y una deuda financiera que nunca podrá pagar. Pero para ti, Sofía, esta es una oportunidad para construir algo nuevo. Has demostrado ser una aliada formidable, alguien con la inteligencia y la resiliencia para convertir la traición en triunfo. La pregunta ahora es, ¿qué quieres que sea ese triunfo? Sus palabras resonaron en mí. Durante años, había definido mi vida en torno a mi matrimonio con Luis, ajustando mis ambiciones para apoyar sus objetivos, sacrificando mis propios sueños para mantener la ilusión de una asociación. Ahora, con esa ilusión destrozada, el futuro se sentía como un lienzo en blanco, a la vez emocionante y abrumador. No estoy segura, admití. Durante tanto tiempo, todo giró en torno a él. No sé quién soy sin esa carga. Ernesto asintió, como si hubiera esperado esa respuesta. Entonces, comencemos por descubrirlo. Pero primero, tenemos un último detalle que atender esta noche. Levantó una pequeña carpeta de cuero que había estado descansando en el asiento junto a él. La abrió para revelar un solo documento. Una escritura de propiedad. Mis ojos escanearon las palabras, y mi aliento se detuvo cuando reconocí la dirección. Era la mansión de Lomas de Chapultepec, la misma casa que Luis había estado intentando vender, la que había desencadenado todo este drama al descubrirse su malversación. ¿La vendiste?, pregunté, confundida. Ernesto negó con la cabeza, una leve sonrisa jugando en sus labios. No la vendí, Sofía. La transferí, a tu nombre. Me quedé mirándolo, incapaz de procesar lo que estaba diciendo. La mansión valía decenas de millones de pesos, una propiedad que representaba el tipo de riqueza que apenas podía imaginar, mucho menos poseer. No puedo aceptar esto, dije, mi voz temblando. Es demasiado. No he hecho nada para merecerlo. Discrepo, respondió Ernesto con firmeza. Has demostrado lealtad, ingenio y una capacidad para actuar bajo presión. Más que eso, has enfrentado una traición que habría destruido a la mayoría de las personas, y has emergido más fuerte. Esta casa no es un regalo, Sofía. Es una inversión en tu futuro, una base desde la cual puedes construir la vida que elijas. Miré la escritura, mi mente luchando por aceptar la magnitud de lo que Ernesto estaba ofreciendo.
La casa no era solo un símbolo de riqueza. Era un lienzo para una nueva vida. Una oportunidad para redefinirme a mí misma en mis propios términos. ¿Y qué esperas a cambio?, pregunté, porque incluso después de todo lo que habíamos pasado juntos, una parte de mí seguía siendo cautelosa, condicionada por años de manipulación de Luis. Nada más que verte prosperar, dijo Ernesto simplemente. He pasado mi vida construyendo riqueza, pero también aprendí que el verdadero legado no está en el dinero, sino en las personas que empoderas. Quiero que uses esta oportunidad para convertirte en la mujer que siempre estuviste destinada a ser. Las lágrimas pincharon mis ojos, pero no eran de tristeza. Eran de gratitud, de una sensación de posibilidad que no había sentido en años, tal vez nunca. Tomé la escritura con manos temblorosas, sintiendo su peso como un ancla a un nuevo comienzo. Gracias, dije, mi voz apenas un susurro. No sé cómo podré devolverte esto. No tienes que devolverlo, respondió Ernesto. Solo vive. Vive con propósito, con valentía y con la certeza de que nadie puede quitarte lo que has ganado. El Gulfstream aterrizó suavemente en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, y mientras rodábamos hacia la terminal privada, sentí una calma resoluta asentándose sobre mí. La Sofía que había estado parada bajo la lluvia en la estación de Buenavista estaba desaparecida, reemplazada por alguien que había enfrentado la traición, orquestado la justicia, y ahora sostenía las llaves de un futuro que ella misma definiría. La mañana siguiente amaneció brillante y clara, un contraste marcado con la tormenta que había marcado el comienzo de esta odisea. Ernesto y yo nos reunimos con Alejandro Torres en su oficina de Polanco para finalizar los detalles legales. Los papeles del divorcio habían sido presentados, los activos matrimoniales congelados, y las órdenes de restricción estaban en vigor. Luis, según la última actualización de la agente Mendoza, había sido arrestado sin incidentes en la terminal de autobuses a las 6:45 de la mañana. Ahora estaba detenido, enfrentando una audiencia de fianza que probablemente resultaría en su encarcelamiento continuo, dado el peso de la evidencia en su contra. Los cargos son sólidos, explicó Alejandro, revisando una lista de acusaciones que incluían malversación, fraude, robo de identidad y abuso de confianza. La grabación de Verónica de su intento de defraudar al inversionista falso en Valle de Bravo será particularmente condenatoria. Luis no tiene una defensa viable. ¿Y los activos robados?, pregunté, pensando en los ahorros vaciados y las deudas acumuladas en mi nombre. Estamos trabajando para recuperar lo que podamos, respondió Alejandro. La compra de las deudas de Luis por parte de Ernesto asegura que cualquier ingreso futuro que pueda generar irá primero a cumplir esas obligaciones. Además, hemos presentado una demanda civil contra él por daños, que probablemente resultará en una sentencia significativa a tu favor. Ernesto se inclinó hacia adelante, su expresión seria pero satisfecha. Más importante aún, Sofía, estás protegida. La escritura de la casa está a tu nombre, libre de cualquier reclamo de Luis. Tus finanzas están siendo reestructuradas para asegurar la estabilidad, y tengo un equipo de asesores listos para ayudarte a navegar esta transición. La magnitud de su apoyo aún me abrumaba, pero también me llenaba de determinación. No solo estaba sobreviviendo a la traición de Luis, estaba siendo empoderada para prosperar de maneras que nunca había imaginado. ¿Qué hay de Claudia?, pregunté, recordando a la mujer que, sin saberlo, había sido otra víctima de las mentiras de Luis. Verónica se puso en contacto con ella esta mañana, dijo Ernesto. Claudia está devastada, pero también aliviada de haber descubierto la verdad antes de comprometerse más con Luis. Ha acordado cooperar con la Fiscalía General, proporcionando mensajes de texto y documentos que Luis le compartió, lo que fortalecerá aún más el caso en su contra. Me sentí aliviada al saber que Claudia no estaba defendiendo a Luis, sino que se estaba moviendo para protegerse a sí misma. En cierto modo, ella y yo éramos reflejos la una de la otra. Mujeres que habían confiado en el hombre equivocado, pero que ahora tenían la oportunidad de reclamar sus vidas. Esa tarde, visité la mansión en Lomas de Chapultepec.
esta vez no como una invitada empapada por la lluvia, sino como su propietaria. Caminar por las amplias habitaciones, con sus vistas panorámicas y elegancia moderna, se sentía como entrar en un sueño. Pero también era real, tangible, mío. Mientras estaba en la terraza, mirando la Ciudad de México extenderse ante mí, pensé en el viaje que me había traído aquí. Hace solo 4 días, había estado parada en una plataforma de tren, abandonada y con el corazón roto, convencida de que mi mundo se había acabado. Ahora, estaba en la cima de una colina, literalmente y en sentido figurado, con un futuro lleno de posibilidades. Saqué mi teléfono y abrí la foto que había tomado de Luis en el aeropuerto de Querétaro. Su rostro, una máscara de derrota, mientras sostenía el anillo de compromiso que nunca entregaría. La imagen ya no despertaba ira ni dolor. Era simplemente un recordatorio de lo lejos que había llegado. La borré, dejando que el último vestigio de esa vida desapareciera. En su lugar, tomé una nueva foto. La vista desde la terraza, el horizonte de la ciudad brillando bajo el sol de la tarde. La publiqué en una red social privada, visible solo para unos pocos amigos cercanos, con una sencilla caption: un nuevo comienzo. Ernesto se unió a mí en la terraza, trayendo 2 tazas de café de su máquina espresso italiana. Nos levantamos en un cómodo silencio, observando la ciudad que había sido el escenario de tanta transformación. ¿Qué sigue, Sofía?, preguntó, haciéndose eco de su pregunta de la noche anterior. Pensé en las posibilidades. Regresar a mi carrera de marketing con un nuevo enfoque, tal vez iniciar mi propia agencia, explorar la posibilidad de trabajar con Ernesto en sus proyectos filantrópicos, o simplemente tomarme tiempo para redescubrirme a mí misma, sin las limitaciones de un matrimonio que me había empequeñecido. Voy a construir algo, dije finalmente. No sé exactamente qué es todavía, pero será mío, y será auténtico. Una vida que refleje quién soy, no quien alguien más necesita que sea. Ernesto asintió, su sonrisa cálida y aprobadora. Esa es una ambición digna. Y si alguna vez necesitas un aliado estratégico, sabes dónde encontrarme. Reí, el sonido ligero y libre. Oh, creo que ya hemos establecido que hacemos un equipo bastante formidable. 3 meses después, la vida de Luis García se había reducido a una celda en el reclusorio norte, donde esperaba un juicio que los expertos legales predecían que resultaría en una sentencia de al menos una década. Su nombre era un símbolo de advertencia en la comunidad inmobiliaria. Su carrera destruida más allá de cualquier reparación. Claudia había seguido adelante, iniciando un nuevo capítulo en Guadalajara, donde había encontrado trabajo con una galería de arte y estaba reconstruyendo su vida. Yo, mientras tanto, estaba floreciendo. La mansión en Lomas de Chapultepec se había convertido en mi hogar, pero también en un centro de actividad. Había iniciado una consultoría de marketing, trabajando con pequeñas empresas y mujeres emprendedoras para ayudarlas a construir sus marcas. Ernesto se había convertido en un mentor y amigo, guiándome a través de las complejidades de manejar mi nueva riqueza y ofreciendo oportunidades para colaborar en iniciativas benéficas. Pero más que los logros tangibles, era la transformación interna lo que más importaba. Había aprendido a confiar en mi propia fuerza, a valorar mi propia voz, a reconocer que la traición de Luis no me definía, sino que me había liberado para convertirme en la mujer que siempre estaba destinada a ser. Una tarde, mientras revisaba propuestas de clientes en mi estudio con vistas de la ciudad, recibí un correo electrónico de Ernesto. Era una invitación a una gala benéfica que organizaba para financiar educación tecnológica para jóvenes desfavorecidos en México. El correo terminaba con una nota personal. Sofía, tu viaje es un testimonio del poder de la resiliencia y la reinvención. Estoy orgulloso de ser tu aliado y emocionado de ver cómo darás forma al mundo. Espero verte en la gala, no solo como invitada, sino como una fuerza para el cambio. Sonreí, sabiendo que aceptaría la invitación. No solo porque era una buena causa, sino porque representaba todo lo que había ganado: propósito, comunidad y la certeza de que,
sin importar los retos que enfrentara, tenía el poder de superarlos. Cerré mi laptop y caminé hacia la terraza, el horizonte de la Ciudad de México extendiéndose ante mí como una promesa. La mujer que había sido abandonada en la estación de Buenavista estaba gone, reemplazada por alguien que no solo había sobrevivido, sino que había triunfado. Y mientras el sol se ponía, pintando el cielo en tonos de oro y escarlata, supe que este no era solo un final, sino el comienzo de una historia completamente nueva, una que escribiría con cada decisión, cada sueño, cada paso valiente hacia adelante.